Política exterior en Latinoamérica. Algunos fenómenos e indicadores sociales de Colombia se ven reflejados en las políticas nacionales e internacionales que lleva a cabo el país, como es el caso de la inequidad y el poco ingreso económico que reciben sus habitantes, el cual es inferior a países como México, Brasil, Argentina y Chile. En términos educativos, los indicadores presentan un alto grado de favorabilidad, ya que actualmente en la nación disminuye considerablemente la tasa de analfabetismo. Por otra parte, el país está ubicado en el hemisferio occidental y para su dirigencia las relaciones con Estados Unidos han sido las más importantes. Algunas nociones institucionales, una parte sustancial del modelo económico y parte del juego político se han asociado a políticas relacionadas con el país del norte. Para el caso, en el periodo de mayor estimación bipartidista y de consensos positivos en Estados Unidos hacia un gobierno colombiano, el de Alberto Lleras Camargo, 1958 a 1962, Colombia se convirtió en una especie de vitrina de la Alianza para el Progreso. Varios gobiernos colombianos pusieron a Estados Unidos en el centro de sus aspiraciones o preocupaciones. Los de Marco Fidel Suárez, 1918 a 1921, Enrique Olaya Herrera, 1930 a 1934, Eduardo Santos, 1938 a 1942, Alberto Lleras Camargo, Julio César Tebey, 1978 a 1982, Andrés Pastrana, 1998 a 2002, y Álvaro Uribe, 2002 a 2006, 2006 a 2010. En las administraciones del presidente Uribe se llegó, incluso, a asimilar sin restricciones el discurso antiterrorista del gobierno del presidente George W. Bush 2001 a 2005, 2005 a 2009. 1. Para la mayor parte de los ciudadanos y políticos de Colombia, las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica son supremamente básicas para el desarrollo de la nación, puesto que las negociaciones directas con la nación americana generan una apertura de tipo comercial, que ubica a nuestro país en un contexto de competitividad y liderazgo en la región. Gracias a esto, el país ha desarrollado un modelo financiero que le permite abrir sus mercados tanto en Latinoamérica como Europa, lo que se conoce con el nombre de estrategias políticas del nuevo orden mundial. Una prueba evidente de lo mencionado anteriormente es el TLC, Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con los Estados Unidos de Norteamérica, luego del triunfo de Barack Obama. Un Diego Cardona. Colombia, una política exterior en transición. Bogotá, Colombia. Fundación Friedrich Ebert en Colombia, FESCOL, 2011. p. 17. Por otra parte, debe tenerse presente que los elementos sociales y los derechos fundamentales de los ciudadanos no se deben reducir meramente a prototipos económicos y financieros, ya que las políticas estratégicas que se han firmado con los Estados Unidos tienen un aspecto neoliberal. Es decir, lo privado es capaz de acabar con lo público, porque no se respeta el medio ambiente y mucho menos los derechos sociales de las organizaciones políticas que se hallan en contra del sistema neoliberal. Fuerzas represoras que fueron diseñadas por las estrategias administrativas y militares del presidente Bush, lo cual evidencia dos problemas políticos bastante complejos. Por una parte, la nación debe crecer económicamente en un mundo globalizado que exige una competencia bastante extrema. Por otra, cada una de las relaciones políticas con los Estados Unidos de Norteamérica implica sometimiento a nivel comercial y social, con relación a las exigencias de dicha nación. Por esta razón, los gobernantes colombianos no deben ignorar que Colombia también es un país de la cuenca amazónica y del mundo andino, lo que la obliga a ventilar con sus vecinos una buena parte de los asuntos sustanciales de su agenda exterior, fronterizos, sociales, ambientales, de infraestructura, de comunicaciones, de ciencia y tecnología, comerciales, energéticos, de inversiones, de normas técnicas, de cooperación en seguridad, de zonas de integración fronteriza y regional, culturales, educativas, de desarrollo de tecnologías de la información. Para citar solo los más importantes. Es decir, el país tiene también oportunidades y obligaciones con esos dos grandes espacios geográficos vecinos, a su territorio. Es claro que por razones históricas, étnicas, religiosas y de ubicación, y por su muy limitada capacidad de lobby en Estados Unidos y en Europa, Colombia no puede pretender convertirse en una especie de Israel de América Latina.
en especial mediante una alianza estratégica fundamental con Estados Unidos o Europa, mientras su relación con los vecinos sea muy deficiente. 1. Como se puede deducir, Colombia es un país que necesita crecer al ritmo de la economía mundial, ya que de no hacerlo se conduciría a la quiebra, pero estratégicamente debe tener presente que su relación política, económica y geográfica con Suramérica debe ser mucho más sólida. De lo contrario, perderá comunión con las naciones de la Tierra que actualmente son la potencia, ya que estas últimas cuentan con la materia prima y los recursos naturales, que son la base de la producción europea y occidental. Un Diego Cardona Cardona. 2011, p. 19.20. Una prueba fiel y viviente de la falta de estrategia de los anteriores gobiernos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se halla reflejada en la crisis Colombia-Venezuela hacia el año 2010. Además del fuerte inconveniente con la República Ecuador, como consecuencia de un ataque fronterizo que violó de forma arbitraria la soberanía de aquel país. Ya que una política militar de lucha contra el narcotráfico no es una excusa de primer orden para atacar de forma terrorista el suelo de un país vecino. Desde mi punto de vista, la persecución de los grupos terroristas, como es el caso de la guerrilla, no se debe extender a otros países, sin la intervención directa de los gobernantes de aquellas naciones. Puesto que las normas jurídicas y los acuerdos internacionales para Suramérica establecen que los estados deben trabajar en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo que se halla inmerso en la región. Actuar contrariamente a esos principios de orden democrático implica una quiebra sustancial de la política exterior para Colombia, ya que el curso de los factores globales, sociales y regionales demandan respeto por la soberanía geográfica, económica e intelectual de los pueblos del mundo. No obstante, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha percibido mediante el poder diplomático la jurisprudencia que debe usarse a nivel continental para el mejoramiento de las relaciones exteriores con las naciones vecinas. Políticas que a mi parecer son de primer orden. Es decir, aquellas que deben ejecutarse en beneficio de los ciudadanos, como parte esencial de la conformación económica y política del Estado. Por otra parte, los gobiernos han afrontado el impacto externo de los problemas de seguridad de manera diferente y hasta contradictoria, lo que ha creado confusión en la opinión pública. Incluso debates en torno a si lo que hay en nuestro país es un conflicto interno, una guerra civil o una amenaza terrorista demuestran la ausencia de consenso sobre las causas de los problemas que en diversas materias afronta el país, y por lo tanto, se incurre en serios errores al trazar políticas públicas para internacionalizar realidades que en su conjunto no se han definido de manera clara. Las concepciones sobre la situación doméstica nacional, y por ende, sobre las políticas exteriores exceptivas, varían de un gobierno a otro no como resultado de reflexiones académicas profundas, sino de opiniones, ideologías o percepciones personales de quienes acceden a posiciones de poder en un periodo dado. 2. Por esta razón es importante que aquellos que lleguen al poder sean prudentes al internacionalizar la problemática del conflicto interno que padece Colombia, a fin de no dañar las relaciones políticas que se pueden obtener en el futuro diplomático de la nación. 2. Bernardo Vela Obregoso. Las relaciones internacionales de Colombia en el siglo XXI. Colombia. Universidad Nacional y Senado de la República de Colombia. p. 26. Desde luego, el ataque fronterizo contra la República del Ecuador fue uno de los resultados que se obtuvieron por parte de aquella estrategia militar que se conoció con el nombre de seguridad democrática. Una política de carácter nacional con tintes o propósitos internacionales, ya que al expresidente Álvaro Uribe Vélez le preocupaba la opinión y la aceptación de los Estados Unidos de Norteamérica. Aun cuando tuviera que atacar a las repúblicas vecinas, como lo demostró en uno de sus comunicados hacia el año 2012, cuando expresó: obtuvimos nuevas pruebas de campamentos guerrilleros en Venezuela. Tenía 3 opciones: hacer las denuncias, quedarme callado y la otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Palabras ofensivas para Latinoamérica, pero gloriosas para Norteamérica. ¿Y qué decir de los falsos positivos? Asesinatos de civiles presentados por el ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate.
un macabro logro de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Daño al aparato social ha sido ignorado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la justicia colombiana, ya que dichas acciones terroristas en contra de los ciudadanos colombianos tienen la aprobación de los Estados Unidos. Lo que demuestra una vez más que las políticas exteriores tienen una mayor representación estatal que aquellas políticas internas que pueden mejorar las relaciones sociales de bienestar e integración de los civiles, que trabajan para la producción monetaria y financiera del país. Esta estrategia militar ha tenido costos crecientes que afectan de manera seria las relaciones internacionales de Colombia y que conllevan a la necesidad de su replanteamiento. 3. Ya que el interés masivo por alcanzar la seguridad del país generó que las relaciones exteriores se vieran afectadas y cuestionadas en el ámbito internacional. Puesto que los países de Latinoamérica comenzaron a percibir a la República de Colombia como un foco regional, que generaba problemas y conflictos. Porque no solo debía afrontarlos de forma interna, sino que también los extendía a otros territorios. Debido al aislamiento que ha sufrido Colombia, se ha desperdiciado de cierta forma la oportunidad que se tiene con la redistribución del poder de Occidente a Oriente, en el que emergen temas tan importantes como los de medio ambiente, la creciente demanda por los recursos alimenticios y energéticos. 3. Por otra parte, Latinoamérica cuenta actualmente con una conciencia que le permite reconocer que tiene los recursos naturales y energéticos para ser la nueva potencia mundial. Así es que Colombia, tarde que temprano, tendrá que asumir el nuevo reto económico y social de Latinoamericana. 3. Misión de Política Exterior, Informe Final, Bogotá, D.C., Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDesarrollo BIDICAF, 2010. P9. Colombia es un país que cuenta con un potencial a nivel natural y económico, que lo ubica en una posición intermedia. Sin embargo, la política externa que posee es bastante vulnerable, puesto que el conflicto armado se internacionaliza de forma inadecuada. Porque las potencialidades mencionadas no se ejecutan de manera objetiva y medible, todo lo contrario. La historia colombiana, la tradición política y el conflicto interno hacen tropezar las relaciones que los países vecinos intentan instaurar con nuestra república. No obstante, el país desaprovecha sus potencialidades y ubicación geográfica. Ha establecido vínculos débiles con el Caribe y el Pacífico, a pesar de que casi 12% del territorio nacional está conformado por departamentos con vertiente hacia el área geográfica caribeña, que cuenta con 9,6% de la población total del país, y en donde se encuentra el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colombia. Fue promotor y lideró la creación de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, cuyo convenio constitutivo se suscribió en julio de 1994. En 2009 tuvo su presidencia, en la que enfatizó en asuntos como turismo, cooperación, desastres naturales, bilingüismo y comercio. No obstante, su interés hacia esta área geográfica no ha pasado de manifestaciones retóricas, esporádicas y coyunturales. A pesar de las tensiones con Nicaragua y de la demanda de ese país por la definición de límites ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Colombia carece de una política de Estado hacia el Caribe insular y sus acciones han sido personalizadas, reactivas y coyunturales. Es más, al comienzo de la administración del presidente Uribe se cerraron varias embajadas en esta área geográfica, manejándose desde Jamaica su concurrencia hoy en día. 4. Colombia presenta problemas bastante complejos en materia política y social, como es el caso de las drogas ilícitas que salen del país y se extienden a distintos lugares del mundo. El crimen organizado desde las esferas políticas y que se desmantela de forma lenta e ineficaz, además de la falta de cooperación internacional y regional. Si Colombia no diseña políticas exteriores que garanticen su relación con los países de Sudamérica, será eliminada de aquellos acuerdos y pactos regionales que pueden garantizar un mayor dominio económico e independencia legislativa, que le permita cobrar significativamente un valor porcentual por la explotación de sus recursos naturales y energéticos, lo que finalmente llevaría al país a una devaluación de sus potencialidades geográficas como sociales. Crisis que terminaría aumentando la delincuencia y la formación de grupos militares al margen de la ley, como consecuencia de la falta de oportunidades a la población civil.